sanidad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia depende de usted. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, muchas actividades. Para empezar, deseamos compartir la siguiente información de un taller o talleres formativos para los ministros de comunión. Atención, por favor. Ahora con el retorno a las iglesias, ahora con el retorno de la preciosísima sangre en la comunión, estamos necesitados de ministros con más razón y con más ahínco. Pero el ministro tiene que formarse. El ministro tiene que conocer la teología, la tradición, detrás el aspecto pastoral de lo que significa dar la comunión, ya sea la Eucaristía o la preciosísima sangre, en el contexto de la liturgia, de la misa. Entonces, y específicamente, padre, es para comunión hacia los enfermos. Correcto. Sí, que es otro asunto. Claro, dar la comunión es dar la comunión, eso lo entendemos. Pero no es lo mismo tú dar la comunión en un contexto de iglesia litúrgico a un contexto donde tú vas a la casa de alguien. Sí. Y tienes que honrar el espacio de esa persona. O sea, es un asunto diferente y el tratamiento debe ser diferente, aunque el resultado sea el mismo, que es recibir la comunión. Padre, usted fue capellán, ¿verdad? Por cierto tiempo. Entonces usted entraba a los hospitales y claro, quizás, claro. ¿Era durante ya su sacerdocio o seminarista? Bueno, como seminarista no fui capellán porque debes de ser, ya sea el título o ordenado, ¿ves? Como seminarista, no. Yo lo que hacía era que acompañaba ocasionalmente al sacerdote, al párroco, el padre Larry Maddock. Y como quien dice, pues ese fue un tipo de entrenamiento para lo que estoy haciendo ahora. Como sacerdote todavía con el tiempo que tengo, que es muy poco, pero cuando se presenta la necesidad o cuando es un parroquiano muy conocido por este servidor o lo que sea, hay una necesidad, pues, vamos a hacer tiempo, vamos a ir allá. Y ya sea hospitales, ahora con la cuestión del COVID, eso era un asunto serio. Al principio no te permitían. Habían sacerdotes especialmente entrenados para ir a los hospitales. Ya después, cuando la cosa pues como que mermó, y pues íbamos, claro, observando los parámetros del hospital y las pólizas del hospital. Pero todavía voy a hospitales. Entonces,
el llevar la comunión o el ungir, en el caso del sacerdote que lo puede hacer también, el ungir a un enfermo, pues tú estás entrando en un ambiente, en un contexto de hospital. Entonces tienes que pasar por varias brechas. Tienes que ir primero al escritorio principal de registración, segundo a la estación de las enfermeras, reportar, tercero tienes que ir a la habitación. Si el enfermo está solo, pues es una forma, pero si el enfermo está acompañado y está compartiendo la habitación, pues tienes que ser más cuidadoso. Tú no sabes si el de al lado está durmiendo. Tú no sabes si el de al lado quizás le moleste porque no cree en nada, es ateo. ¿Ves? Hay muchas dinámicas ahí que la gente ni cuenta se da. Pero todo eso entra. También si el enfermo está consciente o si está inconsciente. Aún así, si está inconsciente, el sacramento de la unción de los enfermos es eficaz. Hay eficacia, funciona. ¿Ves? Luego entonces, y eso es misterio del sacramento. Eso es misterio del sacramento. ¿Cómo es posible que una persona que lo único que puede hacer es escuchar y pues, adivina qué? Yes, lo creemos. Hay eficacia en los sacramentos. No dependen del instrumento y tampoco dependen del que lo va a recibir. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se encarga. Bueno, entonces cuando vas a una casa, pues es diferente también, porque la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados, digamos, a casitas, a casas organizadas. Y casi siempre cuando viene una visita o viene el padre, se esmera un poquito más por organizar la salita o la habitación donde está el enfermo. Pero en ocasiones ese no es el caso. Entonces, quizás tengan animalitos, perritos, quizás tengan gatos, quizás tengan otras cosas. Son personas que no tienen movilidad, son personas que no tienen quien les ayude, quien los apoye. Entonces, la casa va a estar en otra condición. Y eso hay que respetarlo. Y eso hay que honrarlo. Tú no fuiste ahí por la casa. Tú fuiste ahí por la persona, ¿no? Y así que, pero eso requiere preparación. Y por eso este taller es muy, muy, muy importante. Formación para ministros de la comunión a los enfermos. Auspiciado por la Comisión Ministerial del Vicariato 3. Son 6 martes, hermanas y hermanos, de formación. Van a ser los martes 15, 22, 29 de agosto, el 5, 12 y 19 de septiembre. Así que si usted tiene un interés, primero para ustedes, laicos, si ustedes tienen un interés, si el Espíritu Santo te está llamando a este taller de formación, ¿verdad? Por favor, habla con el sacerdote y con esta información asiste a esos talleres. Es importante que asista a todas las clases para poder recibir los 6 el mandatum, ¿verdad? El envío. Y Y el horario es de 7 de la noche a 9 de la noche, de 7 a 9. ¿Dónde va a ser? En la parroquia de Jesús, Pan de Vida. Jesús, Pan de Vida. En la capilla de la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia. Jesús, Pan de Vida tiene 2 comunidades, San Silvestre y Nuestra Señora de la Gracia. Entonces, aparentemente es en Nuestra Señora de la Gracia donde se lleva a cabo, que queda en la 2450 al norte de la Ridgeway, de la avenida Ridgeway, aquí en Chicago. Los presentadores serán Carmen Arroyo, que es la coordinadora de recursos litúrgicos de la Oficina del Culto Divino, y también el padre Sam, el párroco de la iglesia Jesús, Pan de Vida. Algunos temas que se van a cubrir, Alejandro, es la espiritualidad del ministerio, habilidades pastorales de escucha, la oración y sacramentos, la experiencia del sufrimiento, teología del sufrimiento y de la enfermedad, y finalmente procedimientos ministeriales. Luego entonces, por favor, aquí tienen la información. Para estas reuniones, para esos entrenamientos se pide no llevar niños, porque los entrenamientos son largos, el lenguaje es un lenguaje de adulto, del cual hay que prestar atención porque hay conceptos teológicos y no hay cuidado de niños. Y tú no vas a tener en una clase atendiendo y cuidando a tu niño por el lado. Así que, y si quieren más información, Alejandro, ¿dónde deben contactarse? Se pueden registrar
con Carmen Arroyo al 773-474-2179 o al correo electrónico Ministry Commission B de vaca 3 @ yahoo.com. Así es que pueden, les piden que se registren. De nuevo, el número de teléfono es el 773-474-2179. Perfecto. Queremos recordarles, hermanas y hermanos, la celebración internacional de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta celebración tiene lugar cada 3 años, por tradición, y generalmente en los meses de verano, y es en gran escala. El próximo de estos tendrá lugar del martes al domingo, del 1 al 6 de agosto. Esas son las fechas de la jornada, en Lisboa, Portugal. Esto lo comenzó el Papa Juan Pablo II. Y son millones de personas que van a esas ciudades y se reúnen para apoyar la juventud. Se dan talleres, se dan conciertos, misas. Es una cosa muy, 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 muy especial. Así que para que estén al pendiente, y seguramente transmitirán varias de las misas, varios de los talleres. Queremos anunciar el Festival 2023 de Misión San Juan Diego, una comunidad muy cercana a mi corazón. Así que el Festival 2023 será julio 28, viernes, sábado 29 y domingo 30. ¿Dónde queda Misión San Juan Diego? En la 23 al norte de la Wilkie Road. Al norte, no, al oeste. Norte de la Wilkie Road en Arlington Heights. Todos los caminos conducen a Arlington Heights en julio 28, 29 y 30. ¿Qué van a ofrecer en este festival, música padre? En vivo, diferentes grupos, bandas, van a haber antojitos mexicanos, diversión para todas las edades, desde los niños hasta los mayores, y es un ambiente de 100% en familia. Eso se ha hecho por muchos años, y que Dios les conceda a Misión San Juan Diego continuar haciéndolo. Y pueden encontrar más información visitando la página web de Misión San Juan Diego en www.misionsanjuandiego.org /Festival 2023. Bien, finalmente tenemos aquí un anuncio de House Music. Ándele. House Music. Esto es una novedad aquí en este programa. Sí, ciertamente. Este concierto de House Music será el julio 14, 2023, de 5 a 11 de la noche. Será en Santa María, St. Mary Frances Summerfest. Es parte del Summerfest. Y Santa María Francisca, en Cícero, queda en Austin Boulevard, en la esquina de Austin Boulevard y la calle 15, número 15. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, tenemos figuras como Gino Rockin' Romo. Tenemos también Julian Jumping Perez. Es famosísimo ese DJ, padre. Así es. Y también tenemos a Juan Too Big Pérez. Ándele. Así que prepárate para some house music en este día en particular, y todo pues profundo para la comunidad. Sí, y padre, nomás para más información pasen a la página web de la parroquia de Santa María Francisca en Cícero para más información. Así es, Alejandro. Creo que vamos a hacer un pequeño receso, y a la vuelta, ¿qué vamos a tener? Padre, vamos a tener una pequeña entrevista con el padre Alejandro Marca, que nos va a dar información sobre el jubileo de la Renovación Carismática Hispana. Perfecto. Así es que vamos a tomar una breve pausa y regresamos con esa entrevista con el padre Alejandro. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para nuestra misa televisada. Nuestra hora continúa con nuestro invitado, el Padre Alejandro Marca, enlace de la Arquidiócesis de Chicago, de la Renovación Carismática Católica Hispana. Bienvenido, Padre Alejandro. Muy bien hallado, suelo decir yo. Y muchas gracias por estar aquí en los estudios y poder estar presente. Claro que sí. Padre, háblenos un poco sobre la Renovación Carismática Hispana. Si nos podría dar un poco para los televidentes que no saben nada de este movimiento, un poco del origen y quizás el principal propósito del movimiento. Bien, la Renovación Carismática Católica nace hacia los años 60, postconciliares, nace como un movimiento, curiosamente en conexión, en Notre Dame, nace como movimiento, en una experiencia de jóvenes en la universidad, queriendo imitar un poco lo que leían ellos en el Evangelio, dicen, comenzaron a experimentar algo que marcó la vida en ellos, porque comenzaron a ver cómo el Evangelio se hacía realidad en torno a la respuesta de Dios en su oración. Motivo siguiente, esto va creciendo, va tomando mayor cuerpo, y después esto va creciendo de tal manera que se vuelve un movimiento a nivel mundial. Comienzan las reflexiones a nivel de sacerdotes, trae como experiencia una renovación en la vida, sacerdotes, laicos, consagrados en la vida personal. ¿Cuál es el punto fundamental? Tener un encuentro con Jesucristo, que lleva a la conversión y gradualmente va llevando incluso a un compromiso social. Entonces es así como nace la Renovación Carismática Católica y que después se proyecta. Las grandes experiencias, o digamos, esto es en Notre Dame, en Indiana. Después se traslada curiosamente en Puerto Rico, donde tuvieron grandes representantes, Padre Tom Forrest y muchos otros. Estaba Padre Emiliano Tardif en la República Dominicana. Pero, ¿por qué hago referencia a Puerto Rico? Porque quiero conectar con Chicago. Viviendo la experiencia en Puerto Rico, algunos puertorriqueños que vivían en el área de Humboldt Park viven esta experiencia y cuando vienen aquí al área, entonces dicen, nosotros hemos vivido algo que creemos puede dar una respuesta aquí. Y es así como Renovación Carismática Católica en Chicago nace. Déjame decirte, hace 50 años. Sí. El 24 de agosto de este año, Renovación Carismática Católica cumple 50 años aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Wow. So desde 1973. Es correcto, es correcto. Wow. Desconozco ahorita el nombre de los que fueron los iniciadores, pero esto surge en el área de Humboldt Park, Parroquia San Silvestre y San Ignacio, San Luis Gonzaga. Qué bien. Entonces, en un momento
hablaremos sobre el aniversario, pero ¿qué es el propósito del movimiento El específicamente? movimiento como tal, Renovación Carismática Católica, lo que busca es generar un encuentro con Jesucristo. O sea, tener una experiencia personal con Jesucristo, viviendo los dones y carismas, pero que lleva este encuentro personal con Jesucristo a una conversión. Padre, hablando de ese momento personal, ¿cuándo fue su primer encuentro, usted, con la El mío, renovación? 1997. Pentecostés, 18 de mayo de 1997. 8 de la noche. Es cuando No le dije empecé. precisamente. Sí, ¿Con cuántos segundos? Sí, pero fue en una misa de vigilia de Pentecostés, donde bien. yo soy invitado a celebrar la misa, y como me decían los hermanos, porque este es, digamos, el lenguaje de la renovación, Sí. Padre, y usted ha recibido el bautismo en el Espíritu, y yo venía con mi formación Sí. del seminario tradicional. Y Que solamente hay un bautizo. que solamente hay un bautizo. Ajá. Entonces yo accedí en la apertura y los hermanos oraron por mí. Y desde aquel día de 1997, 18 de mayo, yo experimento un ardor en mi vida, ¿no? Lo que este es encuentro personal, ya siendo sacerdote, pero experimento algo especial en mi vida. Experimento algo así. Yo recuerdo, después de ese tiempo, yo comenzaba a predicar y sentía que el corazón me explotaba. Y entonces voy experimentando que hay un cambio. Y esto me va llevando a vivir todavía una vida más estrecha en mi vida de oración. Y comienzo a experimentar ciertos cambios. En ese momento, es decir, comienzo a vivir la Eucaristía con mucho más devoción, comienzo a vivir esa presencia de Jesús con mucho más intensidad, y es así como nace mi vida en el Espíritu desde el año 1997. Wow, eso ya tiene más de 25 años de Es correcto. ese bautizo espiritual. Así es, estoy justamente, podríamos decir, también en ese jubileo de vivir esta experiencia en el Espíritu Santo, y ha sido una experiencia que sin duda me ha llevado a tener frutos en lo personal, sí, como una mayor devoción, como te digo, en el tema de la celebración de la Eucaristía, mayor devoción en mi ministerio como en la confesión, de tener un poco más de apertura, ¿no? Y de ver con los ojos de Jesús a cada penitente que se acerca al sacramento de la reconciliación. Padre, usted ha sido el enlace de la arquidiócesis hacia la renovación por varios años, pero ahora el 1 de julio ha tomado una nueva dirección. Efectivamente, el señor cardenal ha decidió confiar en mí una vez más, por 3 años más, como él ha puesto de estar como director de la Renovación Carismática Católica, y en este sentido es para poder estar dedicándome a tiempo completo al movimiento, dado que el movimiento se encuentra presente en muchas parroquias, y dada la experiencia personal que tengo en torno a renovación carismática, creo que siendo sacerdote puedo entrar en un mayor diálogo con los hermanos sacerdotes para poder hacer crecer hacer crecer el movimiento, y tal vez, ¿por qué no decirlo?, ir perdiendo un poco los temores que existen en torno, valga la redundancia, al movimiento. Entonces, yo he recibido con mucha alegría el nombramiento del señor cardenal. Como hablaba con él, me decía, pero es tiempo incluso de que esto se consolide mejor, es decir, que tome una forma de manera que nos vaya llevando a que, integrado en la arquidiócesis y en la pastoral de la arquidiócesis, pueda tener una mejor expresión. Sí, y es importante estar disponible a las necesidades de la gente del movimiento. Claro que sí. Yo creo que lo primero que va sucediendo en todo esto, por ejemplo, es el hecho de vivir la apertura en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos abrimos, entonces dice en la palabra de Dios, Jesús dialogando con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque todo el que nace de nuevo escucha el Espíritu sopla donde quiere y tú oyes su voz. Así le pasa a todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces,
esta vivencia en el Espíritu, en lo particular, me permite escuchar qué es lo que Dios está queriendo para con cada uno de nosotros, dado que vivimos momentos cruciales. Entonces, vivimos esta nueva etapa dentro de Renueva mi Iglesia en la Arquidiócesis de Chicago. Una ha sido la consolidación de la parte estructural, pero ahora estamos llamados a poder escuchar la voz del Espíritu que nos está pidiendo fortalecer nuestras comunidades. Entonces ahí la renovación carismática, pienso que en ayuda por medio de la oración a escuchar qué es lo que Dios nos está pidiendo en este momento coyuntural. Padre, háblenos un poco sobre el impacto que tuvo la pandemia en el movimiento. Claro que sí. En mi predicación, en muchos lugares, suelo decir la siguiente frase. Las dificultades son oportunidades. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que cuando hemos tenido esta dificultad, el cierre de las iglesias, el que no podíamos asistir a los lugares, comenzaron a surgir muchas experiencias y muchas oportunidades. Grupos de oración, es decir, por ejemplo, se usaban los teléfonos y entonces se comunicaban unos a otros. Y ponían una frase del Evangelio, decían, ¿qué te dice a ti el Evangelio con esto? Renovación Carismática Católica, gracias a los antecesores míos, ahora podría decir que movidos por el Espíritu, en la parte de la tecnología, de lo más media, se cuenta con equipos de cámaras, de radio, y entonces nos dimos cuenta que en este momento estábamos, diríamos, técnicamente preparados para comenzar a ayudar y a difundir y a volver a conectar a las personas que de alguna manera no podían asistir a las Eucaristías. Entonces fue así como fue surgiendo esta experiencia de usar la pandemia. Creo que fue una oportunidad para repensar, para darnos cuenta dónde estamos, hacia dónde quisiéramos llegar, qué es lo que Dios nos está pidiendo a través de este momento. Y una de las cosas que hemos descubierto, por ejemplo, es el trato personal. Tú sabes que la pandemia lo que nos trajo fue un aislamiento. Sí. Y muchos de los líderes se comunicaban con sus sacerdotes, con sus párrocos, y algunos otros se comunicaban con los otros hermanos que estaban aislados. Entonces fue la oportunidad. Fue la oportunidad. Yo creo que la pandemia en muchos casos nos ha abierto nuevas oportunidades para poder ingresar en los hogares, en las personas. Recuerdo en el mes de marzo, un poquito principios de marzo, estuve presente en este programa para promover lo que fue el primer Congreso de Mujeres. Gracias a la oportunidad que nos dieron aquí y después en la publicación de Chicago Católico. Déjame decirte, bueno, salió publicado, pero vinieron 1,800 mujeres. ¡Wow! Increíble. Fue increíble. Entonces, volvemos a lo mismo. La pandemia fueron oportunidades que se nos han presentado para poder llegar. Y creo que ahí debemos seguir atentos para seguir incursionando en otras áreas que tenemos por delante. Padre, sabemos que hemos mencionado esta cifra en este programa anteriormente, pero sabemos que el 25% de todos los jóvenes de 18 años para abajo son hispanos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tipos de esfuerzos, iniciativas, energía, planes hay para poder evangelizar a esa juventud? Como te decía, usando a San Juan, el Espíritu sopla donde quiere y tú oyes su voz. Entonces, esta expresión, 25% de nuestros jóvenes católicos son jóvenes, de entre 18 y 25 años. Entonces, lo primero que nos está pidiendo el Señor es atención a la juventud. Atención a la juventud, y en este sentido, el proyecto que yo siento en mi corazón que Dios me está pidiendo en escuchar su voz es que los jóvenes están pidiendo una oportunidad eclesial. Los jóvenes están queriendo tener una respuesta hacia dónde ir.
Los jóvenes quieren tener de pronto una palabra para poder llenar sus vidas. Hace poco acabo de llegar de viaje, una formación que he tenido en la ciudad de Ávila, España, y estaba conversando con algunos de los compañeros que estábamos llevando un grupo, o sea, estábamos llevando el estudio, y veíamos que los jóvenes de hoy en día quieren tener una relación personal con el Señor. Entonces, eso lo voy trasladando aquí. Y veo que también nuestros jóvenes quieren tener una experiencia personal con un Jesucristo. Ahora bien, no tiene que ser a la forma de lo que ya se han establecido, sino que usando los medios, como decía, el documento de Santo Domingo. Tenemos que usar los medios, usando las palabras de San Juan Pablo II, usar esta nueva evangelización, que no es nueva en su contenido, sino nueva en su expresión. Sí. Entonces, hoy en día tenemos, yo creo que el gran reto. Lo primero sería escuchar a los jóvenes, comenzar a observarlos. Es decir, tenemos que ir en muchos lugares. Hay jóvenes que están esperando tener esa experiencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma en que ellos se manifiestan? ¿Cuál es la forma en que ellos van dialogando? Y hay muchas experiencias que en este sentido, por ejemplo, crear un paseo, o sea, aprovechar el tema del camp. Hace poco veíamos esta experiencia en California, una de las partes de las regiones de la renovación, se fueron a Six Flags. Ok. Entonces, claro, le tienes que decir al joven, oye, no, eso está bien. No, vamos a aprovechar los medios. Sí. Un paseo a Six Flags, a lo mejor un encuentro en la playa, todas estas expresiones que es dar una respuesta a ellos y aprovechar los medios para comenzar a hablar de Jesucristo. Qué bien, qué bien. Padre, nos faltan unos cuantos minutitos. Háblenos un poco sobre la celebración del jubileo de los 50 años. Bien, Renovación Carismática Católica, este 24 de agosto próximo, cumple, valga la redundancia, 50 años. Vamos a tener una gran celebración y aprovecho los medios para invitar a todos los hermanos que nos puedan seguir, porque en la parroquia de San Luis Gonzaga, Humboldt Park, a las 7 de la noche del 24 tendremos la gran celebración. ¿Qué es lo que necesitamos? Venir con un corazón abierto a decirle al Señor y al Espíritu Santo gracias. Decirle a la arquidiócesis gracias porque se nos abrieron las puertas. En este marco, 24 de agosto. Va a ir presidida día 22 y 23 en la parroquia de San Jerónimo, al norte, y en la parroquia de San Bruno, al sur. Voy a celebrar una misa carismática de sanación, pidiendo por la oración de los enfermos. Lo mismo, a las 7 de la noche. Pero 24 de agosto de este próximo 24 de agosto a las 7 de la noche en la iglesia de San Aloysius, la parroquia de San Luis Gonzaga, en el área de Humboldt Park. ¿Van a haber algunas otras actividades que se van a ofrecer como parte de esta celebración? Claro que sí. A lo largo de este tiempo estamos organizando, se está planteando tener un congreso para hombres. Las mujeres dicen, y entonces los hombres ahora dijeron, ¿y cuándo es nuestro turno? Hay actividades, se están abriendo algunos círculos de oración abiertos a jóvenes y próximamente estaremos teniendo algunas otras actividades en nuestro centro carismático que queda en la calle Monticello con North Avenue. Ahí tendremos una serie de actividades para que podamos crecer en esta experiencia de un encuentro personal a través del Espíritu Santo aquí en la renovación, aquí en el área de Chicago. Padre, ¿cómo es que pueden encontrar más información, no solamente sobre la celebración, sino para la Renovación Carismática? Renovación Carismática Católica tiene una página web, tiene una página también en Facebook donde nos pueden seguir. Renovación RCCH.org. Allí nos pueden encontrar toda la información y todas las actividades que tenemos programadas, y también de invitación a todas las personas que quieran tener un encuentro personal con el Señor. Y hablando de eso, Padre, para las personas que apenas ahora están escuchando sobre la renovación, ¿cómo se pueden conectar? ¿Hay alguna persona o un lugar donde pueden ir para poder
Es correcto. hablar con alguien. Claro que sí. Dado que voy a estar dedicado a tiempo completo en el Centro Carismático Monticello, juntamente con North Avenue, en lo que era la parroquia de Maternity B&B, BBM. allí, BBM, ahí estamos en el Centro Carismático. Las puertas están abiertas. Yo creo que a partir del mes de agosto o septiembre, sobre todo, estaremos dedicando un tiempo más grande. Si usted tiene una necesidad, si usted quiere que oremos por usted, si quiere tener una dirección espiritual, venga. Lo esperamos porque este es un lugar para usted. De nuevo, solamente nos queda un minutito más. Padre, si nos puede repetir la información sobre la celebración de los 50 años. 50 años. Misa de Acción de Gracias. Día jueves 24 de agosto a las 7 de la noche en la parroquia de San Alfonso en Humboldt Park. Muy bien, Padre. ¿Hay alguna otra cosa que gusta compartir antes de irnos? Nos queda un minutito más, pero ha sido tan interesante esta conversación de conocerlo y le quiero agradecer su tiempo, porque ahora como ser director de este movimiento es un rol muy importante, necesario para esta arquidiócesis tan grande. Usted mencionó el número de parroquias o ¿cuántas abarcan? Hasta donde yo recuerdo, tenemos 69 parroquias en las que estamos involucrados. Norte, sur, este y oeste. Entonces, la idea es consolidar más esta experiencia. Y a todos aquellos que quieran tener un encuentro personal con Jesucristo, que quieran tener una relación especial, yo digo que cambió mi vida y para bien. Así que te invito a que puedas venir a vivir esta experiencia de Dios. Padre Alejandro Marca, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos este día en nuestro programa. Que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Y a través de ustedes, a todos los que nos oyen. Gracias. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a ustedes también. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad y depende
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Adelante. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús le habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso y tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantillas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este evangelio me resulta tan accesible, tan sencillo dentro de la presentación de parábolas, que es otro asunto, pero mira cómo comienza. Y dice que el Señor, Jesús, salió un momentito de la casa donde se hospedaba, la casa donde se estaba quedando, fíjate, y se fue a la orilla del mar y se sentó. Y me imagino que él simplemente sale de la casa para un momento de tranquilidad, para un momento de privacidad, para un momento de oración, y nada más se sienta en la orilla y se llenó la playa de personas que querían hablarle y verle y ser parte de ese día con Jesús. Dice la Escritura también que a Jesús se le ocurre, bueno, déjame, ya que están aquí en esta playa, déjame montarme en una barca, me meto un poquito más para el agua, ellos que se queden en la orilla, creando un tipo de anfiteatro. O sea, por entonces la voz se iba, ¿no? Por el viento y demás, y se extendía por toda esa orilla. Y al final, que también es algo dentro de lo ordinario, ¿verdad? Es algo un poquito de sentido común, un poquito de la inventiva de la naturaleza humana. Y al final, ese adagio, el que tenga oídos, que oiga. O sea, también con su estilo típico, tan directo, tan asertivo, tan claro. El que tenga oídos, que oiga. Y este es el Evangelio donde se presenta la parábola del sembrador. Leímos la versión corta, pero hay una posibilidad que en su iglesia lean el Evangelio más largo, la versión más larga. Y todo alrededor de la palabra. Las palabras pueden ser un arma muy poderosa. Con algunas palabras bien seleccionadas, tú puedes construir o reconstruir relaciones, países, personas, reinos. O sea, parte de lo que se llama cuando las personas, la diplomacia. Parte de la diplomacia es decir la palabra correcta en el momento correcto a la persona correcta. ¿Ves? Es el poder de la palabra. Tú le dices a un niño, según vaya creciendo, oye, pero qué inteligente eres, oye, pero qué bonito eres, oye, pero qué sabio eres y qué responsable eres. Esa palabra que cae sobre el niño va a marcarlo y el niño va a tender a creer, mira, mi padre cree en mí, mi madre tiene esperanza en mí, hay cosas buenas que ellos me dicen que yo las tengo. Entonces, en ese sentido, la palabra es de poder, es de crecimiento, es de iluminación. Pero también, si usted puede escoger ciertas palabras para destruir, ya sea la reputación de una persona, ya sea una palabra que la digas con coraje para destruir a la otra persona, para atacar a la otra persona, para traer división, para traer confusión.
Y esto constantemente pasa. Cuando tenemos, digamos, una falsa acusación, la vida de esa persona se destruye. Y al final, aunque salga esta persona inocente, ¿verdad? O absuelto, aún así queda ese estigma, ¿ves? O entre los matrimonios, esto pasa mucho, que a veces bajo un coraje, a veces bajo un momento de rabia, digamos, ella sabe que hay una palabra que mortifica mucho a su esposo. Tú eres un tonto, ¿ves? Tú eres un perezoso, la palabra que sea. Y en momentos de coraje salta ella y la dice. Y lo hiere. Y yo digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer cuando se reconcilien? ¿Cómo vas tú a tomar esa palabra? ¿Ah? Es como el que abre una almohada, ¿verdad? Hecha de plumas, y la abres y las plumas se las lleva el viento. Ahora, ¿cómo las recuperas? ¿Cómo las traes otra vez a la almohada? ¿Ves? Son palabras dañinas y a veces si tú no mides y si tú no sabes, el daño puede ser un daño o permanente o un daño que dure por muchos años. ¿Cuántas personas se han dejado de hablar por una palabra maldicha? Entonces hay poder en la palabra. La creación y la humanidad, hermanas y hermanos, en estos días dan la impresión de que se dejan llevar por las palabras de hambre espiritual, sed por la sabiduría, por paz, por la justicia, por la retribución, entre otras cosas. Y lanzan todo tipo de conceptos y palabras que todavía muchas de ellas no han sido definidas en su totalidad y aún así se usan y se politizan. Está alrededor nuestro todas esas palabras y lo vemos en los conflictos, por ejemplo, el conflicto del Medio Oriente, del Estado de Israel con la nación palestina. Lo vemos en la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, lo vemos en la lucha de los católicos contra los protestantes y protestantes contra los católicos en Irlanda, que tiene hasta connotaciones de violencia. Lo vemos en todo el mundo. Y las palabras, la palabra que escuchamos en estas situaciones es que ocupación, violencia, destrucción, guerra y muerte. Y la creación sostiene la palabra de necesidad, al igual que nosotros. La misma creación, hay tormentas, hay todo tipo de cuestiones de la tierra, temblores, maremotos. La misma naturaleza está gritando por una palabra, ¿no? A la luz de esto, el Evangelio nos habla de esta palabra. Jesús, en su sabiduría y amor por el pueblo que sirvió, habló en parábolas. Y el Evangelio tiene esta parábola en particular, la del sembrador. Sabiendo que él no le estaba hablando a eruditos ni estudiosos. ¿Quién eran sus discípulos y apóstoles? Pescadores, quizás eran carpinteros como él, amas de casa, personas que sembraban, ¿verdad? No le estaba hablando a los eruditos, seguramente, no estaba hablando a los jueces, a los doctores de la fe, a los fariseos, a los seduceos, a los políticos. Estaba hablándole a la sal de la tierra, ¿ves? La persona sencilla. Y claro, si tú quieres llegar a una persona sencilla, tú no puedes ir con una serie de conceptos muy difíciles, conceptos muy elaborados. Tienes que usar el lenguaje que ellos usan para así poder llegar a ellos. Jesús, quien en sí mismo es la palabra de Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, es el modelo de la palabra de Dios a manera de semilla. En esta parábola del sembrador, Él se convierte en esa semilla. Él es la semilla, el mensaje, la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Otra vez, que el reino de Dios es para todos. Ese mensaje, esa palabra es regada, sembrada, diseminada y cosechada según el que hace la cosecha. Y una vez esta semilla, la palabra de Dios, toca la tierra, exige una respuesta. Hay que dar una respuesta a esta palabra de Dios, a este mensaje.
Y ahí es donde nosotros nos envolvemos a la hora de dar esa respuesta, ese fruto. Nosotros somos la tierra, ¿ves? Cristo entra como semilla, como palabra en nosotros. Somos esa realidad, hermanas y hermanos, compleja y diversa, en donde la cosecha se hace real, se hace viva, se hace fructífera. Esto se da siempre y cuando cooperemos. Porque si tú no cooperas, si tú no abres tu mente, si tú no abres tu corazón, te va a pasar como en algunas de las semillas de la parábola. Una se secó, la otra los espinos la ahogaron, la otra se la llevaron las aves. Entonces hay que abrir esa mente, hay que abrir ese corazón, hay que abrir esa disposición para que la palabra de Dios sea eficaz y sea fructífera en nosotros. Podemos recibir la palabra de Dios con alegría superficial, y hay quien lo haga, y nunca desarrollar ni raíces ni una relación profunda con nuestro Dios. Y eso pasa mucho con católicos culturales, que son católicos por la cultura. Pero ¿qué pasa cuando se cambia la cultura? Se muere la cosa. ¿Ah? Entonces es interesante que veamos que esa semilla tiene que caer en una tierra, en un terreno fértil, un buen terreno preparado y dispuesto, ¿no?, a recibirla para que dé fruto. Podemos permitir que influencias externas o nuestras propias tribulaciones se lleve la alegría de la palabra, o permitir que en este mundo y todos sus atractivos conviertan en nada nuestras vidas. Y ahí está la cuestión de los pájaros, ¿no? Que se llevan las aves, se llevan la semilla, ¿ves? Y la semilla pues no da fruto, porque se la llevaron los pájaros. Ahora bien, necesitamos considerar, hermanas y hermanos, la realidad y los retos de los tiempos presentes y verlos como transitorios. A veces nos abruman ciertas cosas, por ejemplo, cuando el momento de COVID, que era casi un sentimiento apocalíptico. Era como un sentimiento del final de los tiempos, ¿no? Y estuvimos encerrados, ¿qué? 6 meses, 9 meses. Y nos cambió la vida. Pero ¿sabes qué? Eso era transitorio. Toda guerra que esté ocurriendo, eso va a pasar. Todo en este mundo es transitorio. Las modas, el dinero, la edad, los títulos, todo viene y se va. La salud, todo es transitorio. Entonces es el entender que por más terrible que esté la situación, esto pasará. Esto va a pasar. Quizás venga otro reto, no sabemos. Quizás venga una bendición, no sabemos. Pero todo pasa en este mundo, porque el mundo es así. El mundo es transitorio. Y esto no quiere decir que caigamos en la negación, ¿ok? Que caigamos en la negación del mundo, que es un peligro. No está pasando nada. No está pasando nada, ¿no? O sea, estoy en medio de un divorcio, pero no está pasando nada. No, mi hijo trató de matarme, pero no está pasando nada. O sea, esa ceguera. Y eso es negación. No podemos caer en la negación tampoco. Es cuestión de entender el mundo que nos rodea. Debemos ser capaces de ver y experimentar el reino de Dios como una realidad plena, ciertamente en el futuro que se comienza ya, en lo transitorio, mirando siempre a lo eterno. Es construir el reino de Dios, hermanas y hermanos, aquí en la tierra, mirando la realidad mayor en el banquete celestial eucarístico. ¿Dónde se empieza el reino de Dios? Aquí en la tierra, en tu vida. Este es el vestíbulo. Y este vestíbulo te lleva a la culminación, que es la gloria de nuestro Padre Dios. Así es como desarrollamos nuestra misión y nuestra identidad. En la misma manera que la palabra de Dios habla sobre Dios y sobre Jesús, nuestro Salvador, también habla de quiénes somos. La palabra habla de Jesús, obviamente. Él es el Verbo encarnado, Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón, Él es sabiduría, Él es fuerza. Ciertamente habla de Él, pero también habla de nosotros esa misma palabra, atención.
también nosotros somos palabra en la medida en que permitamos que esa semilla caiga en nuestros corazones y produzca fruto y nutrición para nosotros mismos y para los otros. También somos palabra. También tú representas una palabra que sale, que tiene que salir al mundo, ¿ves? Que tiene que producir fruto, que tiene que cambiar vidas. Cada vez que tú le das un consejo a una persona para bien y esa persona mejora y evoluciona, tú eres semilla y diste fruto. Cada vez que tú, por ejemplo, das comida a un indigente para que ese indigente pueda continuar marchando en su vida con ese recurso que le diste, tú estás siendo semilla y ahí está el fruto. Cada vez que tú le das un vaso de agua a un sediento, un abrigo a alguien que tenga frío, tú estás siendo semilla y ahí está el producto. ¿Por qué? Es como la naturaleza. Mira las flores y los frutos. Todos tienen semillas de una forma u otra. Los frutos tienen semilla. ¿Ves? Y esa semilla continúa y continúa y continúa y continúa. Es igual con nosotros. Tenemos esta semilla que hay que compartirla, hay que darla, hay que diseminarla en el nombre de Dios. Solamente así, hermanas y hermanos, podemos imitar a Jesús. Y si imitamos a Jesús en su deseo de proclamar la buena nueva, el reino es para todos, en su disposición misionera y en su deseo de servir a otros, de esa forma podemos ser semilla también. Solamente así podemos dar fruto. Solamente así podemos ser palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Como cualquier edificio, como cualquier planta, se necesita raíces, ¿verdad? Correcto. Para poder crecer. Uh-huh. Entonces, para poder nutrir esas semillas se necesita una clase de formación. Correcto. ¿No es? Correcto, exactamente. Uh-huh. Entonces, primero una relación Uh-huh. intencional con Dios. Pero no se puede quedar ahí, Uh-huh. porque no te puedes quedar con el vestidito de comunión. Sí. O sea, te puedes quedar con tu creencia de niño. Tiene que crecer y evolucionar. Uh-huh. Y por eso es importantísima la formación. Hermanas y hermanos, les pedimos, vayan a misa este domingo. Recuerda que la misa televisada no es sustituto, Uh-huh. sino es una forma de que es como un entremés, es un tentempié, para que vayan a la misa y celebren la Eucaristía. Vayan a misa este domingo, denle gracias a Dios, pídanle a Dios, alaben a Dios. Y de lo bueno, Alejandro, Se da poco. así que por mientras les decimos, chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor.